Hola amigos, soy Manuel Novoa, médico nutriólogo, y en esta ocasión Nutrición y Salud tiene a una invitada, la licenciada Claudia Rodríguez, nutricionista. Bienvenida. Muchas gracias, doctor, por esta oportunidad y pues poder compartir un tema de suma importancia como lo es la malnutrición. Claudia, ¿cómo definimos desnutrición? Ok, la desnutrición no es más que la reducción de la ingesta alimentaria o la asimilación de la misma. Es decir, que hay una reducción tanto en macronutrientes como proteínas y carbohidratos y los micronutrientes, vitaminas y minerales. Ahora, ¿por qué, Claudia, es importante identificar la desnutrición? Es importante ya que de esta manera podemos disminuir el riesgo de morbimortalidad y también para identificar de manera precoz una desnutrición, ya sea asociado a alguna patología, alguna enfermedad. En los hospitales nosotros sabemos que cualquier paciente desnutrido va a tener más tiempo de día cama ingreso, va a tener más complicaciones y lastimosamente el paciente desnutrido tiene mayor riesgo de muerte. Ahora, ¿qué factores debemos de identificar o qué parámetros debemos de identificar para diagnosticar desnutrición? Ok, tenemos que tomar en cuenta si hay una pérdida de peso involuntaria, es decir, si la persona o el paciente en este caso no está sometida a una reducción de peso. También tenemos que incluir el índice de masa corporal y asociarlo también a este índice de masa corporal, pero el asiático, porque anteriormente se usaban como los europeos y no va pues con nuestra raza, ¿verdad? También si hay una pérdida de masa muscular, que eso también lo podemos pues medir con bioimpedancia, si hay una disminución de la ingesta alimentaria o la misma asimilación de los mismos alimentos, ¿verdad? Es bien importante, Claudia habló de Asia. El índice de masa corporal, que es nuestro peso en kilos sobre altura al cuadrada, hemos estado utilizando como parámetro de referencia los realizados por la raza blanca, sea europea o americana, pero nosotros como salvadoreños somos diferentes. Y mientras no validemos Latinoamérica un índice de masa corporal, el parámetro de referencia es el asiático. Ahora, ¿qué de nuevo existe en el mundo para clasificar la desnutrición? Tenemos una nueva herramienta, o más que todo, es para poder incorporar ciertos criterios, el cual se llama GLIN, que no es más que un liderazgo global sobre malnutrición, el cual nos incluye diferentes criterios para poder evaluar si existe o no una desnutrición. Este concepto global de desnutrición es bien importante. Lo desarrolla cuatro sociedades mundiales: la Sociedad Americana ASPEN, la Sociedad Europea ESPEN, FELAMPE, que es la Federación Latinoamericana de Nutrición, donde El Salvador está representado por la sociedad local llamado ASAMPEN, y la Sociedad Pan-Pacífica, Australia, Japón. Y entonces, ¿cómo clasificamos o qué parámetros utilizamos o cuáles son nuestros criterios GLIM para clasificar desnutrición? Los criterios que tomamos en cuenta es el criterio fenotípico y el criterio etiológico. Dentro del criterio fenotípico, pues debemos, o como un subcriterio, ¿verdad? Está la pérdida de peso involuntaria, una reducción en el índice de masa corporal y una disminución de la masa muscular. Y si hablamos de pérdida de peso, ¿qué parámetros utilizaríamos en tiempo? En tiempo sería una pérdida de peso mayor al 5% durante 6 meses o mayor al 10% pasados los 6 meses. Y si utilizamos el índice de masa corporal como un parámetro diagnóstico, ¿qué índice de masa corporal utilizaremos según las edades? Según las edades, vamos a utilizar un índice de masa corporal de 18.5 para aquellas personas menores de 70 años. Y si son mayores de 70 años, vamos a utilizar pues, el índice de masa corporal de 20. En relación al concepto masa muscular, tenemos que recordar que existen, como lo dijo bien Claudia,
instrumentos muy avanzados como la impedancia, pero hay parámetros fáciles de evaluar como sería la fuerza muscular que se mide midiendo la capacidad de prensión de una mano, del brazo contralateral, el menos fuerte, que son parámetros a utilizar. Pero si hablamos sobre criterios etiológicos, ¿qué podemos hablar sobre criterios etiológicos? Sobre los criterios etiológicos vamos a tomar en cuenta si hay una reducción de la ingesta alimentaria, que si es menor al 50% en el periodo de una semana, o si es mayor de este porcentaje en el tiempo pues transcurrido de 2 semanas, vamos a poder obtener este resultado, ¿verdad? Si hay una malnutrición. Ahora, si se fijan, Claudia, al escuchar este conversatorio que tenemos, Claudia nos ha planteado 2 grandes parámetros a evaluar. Causas etiológicas, donde habla de tiempos, y es bien importante el tiempo, 50% o menos de ingesta en una semana o cualquier reducción de ingesta en más de 2 semanas, la causa etiológica y causas fenotípicas. Y para tener un diagnóstico de desnutrición ocupamos uno de los 3, que sería pérdida de peso, índice de masa corporal, pérdida de masa muscular, índice de masa y peso, cualquiera de estos 3 o uno de los 2 etiológicos. Es decir, con uno de cada uno hacemos diagnóstico de desnutrición. Y una vez hecho el diagnóstico de desnutrición, ¿cómo la clasificamos? La vamos a clasificar como una malnutrición o desnutrición moderada y una malnutrición severa, ¿verdad? Dentro de la malnutrición moderada vamos a tener pues una pérdida del 5 al 10% de peso durante 6 meses o una pérdida mayor al 10% pasados obviamente pues los 6 meses. Y para ir cerrando este podcast, ¿cómo podríamos resumir el abordaje integral de la desnutrición? Ok, según pues, los criterios de CLIM, vamos a evaluar cuáles son los riesgos de malnutrición para poder así dar un diagnóstico según los criterios, según el criterio fenotípico o etiológico, para luego dar un diagnóstico, ¿verdad? Si tenemos a uno de ambos criterios y saber en qué etapa de malnutrición se encuentra el paciente. Y lo más importante que quieren escuchar nuestra audiencia, ¿cómo vamos a tratar esta desnutrición? Primero tenemos que identificar cuál es la causa de la desnutrición, identificar cuál es la patología, que también si existen patologías que están causando algún tipo de desnutrición y poder cubrir los requerimientos nutricionales que cada paciente necesite. Pero más sin embargo, si no se pueden cubrir estos requerimientos nutricionales en base a la alimentación, podemos recurrir a una suplementación nutricional. ¿Qué tipo de suplementación nutricional? Pues aquella que contenga calorías, proteínas, vitaminas y minerales y así poder cubrir estos requerimientos, sobre todo cuando tenemos diferentes patologías o diferentes injurias, como lo pueden ser, doctor, pacientes quemados, pacientes con cáncer, que estos requerimientos están elevados. Realmente, Claudia, hemos tenido el gusto de intercambiar conceptos de nutrición para que toda la audiencia comprenda que es necesario identificar precozmente la desnutrición y hacer una intervención nutricional adecuada donde tengamos que educar nutricionalmente a nuestros pacientes y suplementar, sea con módulos de proteínas, con micronutrientes o aminoácidos como sería la arginina para tener una recuperación pronta y eficaz de nuestros pacientes. Una vez más, gracias por escuchar este podcast y los esperamos en los siguientes. Que tengan todos ustedes un maravilloso día. Muchas gracias, doctor, nuevamente por la invitación.